Hola a todos, me llamo Lucía y quiero contarles una historia que le ocurrió a mi amiga Alba. La he titulado Después de 7 años de silencio, recibí una carta de mi madre. Estaba emocionada y quería abrirla, pero mi abuela me detuvo. Espera, le pregunté, ¿qué pasa? Ella señaló la carta y dijo, ¿no lo ves? Miré con más atención y lo que vi me dejó helada. Bueno, empecemos. Mi nombre es Alba. Cuando tenía 14 años, mi padre murió en un accidente de coche. Fue algo repentino y devastador. Un día estaba con nosotras y al siguiente ya no. Mi madre quedó destrozada, yo también. Y mi hermana pequeña, Clara, que entonces tenía solo 7 años, también lo sufrió mucho. 6 meses después de la muerte de mi padre, mi madre volvió a casarse. Trajo a casa a un hombre llamado Fernando, que se convirtió en mi padrastro. Vivíamos en una granja en las afueras de un pequeño pueblo en Castilla-La Mancha. Mi padre había trabajado duro para convertirla en lo que era, una finca extensa con animales, cultivos y maquinaria. Él amaba esa granja. Fernando se instaló allí inmediatamente después de la boda. Desde el primer día dejó claro que no le caía bien. Yo no era una chica callada. Si algo me molestaba, lo decía. Si no estaba de acuerdo con algo, lo expresaba. A Fernando eso le sacaba de quicio, pero con Clara era diferente. Con ella era amable, la trataba como si fuera su propia hija. Desde fuera parecía que realmente se preocupaba por ella. Mi vida cambió por completo cuando Fernando llegó. Me obligó a trabajar en la granja, haciendo tareas pesadas, del tipo que suelen hacer hombres adultos. Tenía que alimentar a los animales, limpiar los establos, reparar vallas, mover maquinaria pesada. Mis manos se llenaron de ampollas y callos. La espalda me dolía constantemente. Estaba agotada todo el tiempo. La escuela se convirtió en un problema. Fernando me hacía faltar a clases para trabajar en la granja. El trabajo es más importante que estar sentada en un aula, decía. Me perdía lecciones, no tenía tiempo para hacer los deberes porque trabajaba hasta altas horas de la noche. Mis notas empezaron a bajar. Me aterraba pensar que no podría entrar en una buena universidad con esas calificaciones. Cuando me quejé a mi madre, ella simplemente se encogió de hombros. Fernando sabe lo que es mejor, decía. La granja necesita trabajo. Pero me duelen las manos, le dije una vez, enseñándole los callos. Mira esto. Es normal, respondió mi madre. Pronto tu piel se endurecerá y ya no tendrás callos. Intenté mantener una vida social. Quería salir con mis amigos, ir al cine, ser una adolescente normal. Estoy cansada, le dije a mi madre y a Fernando un sábado. Quiero salir con mis amigos. Tienes que trabajar, no divertirte, dijo Fernando. Pero he estado trabajando toda la semana, insistí. Entonces también trabajarás hoy, respondió él. No vas a salir de esta casa. El verano era lo peor. Mis amigos se iban de vacaciones, viajaban con sus familias, pasaban tiempo en el pantano. Yo trabajaba en la granja desde el amanecer hasta el anochecer, 7 días a la semana, sin descansos ni días libres. Aprendí a esquilar ovejas, a asistir en el parto de corderos, a conducir un tractor, a reparar maquinaria estropeada. Todo eso no debería haberlo aprendido una chica de 14, 15 o 16 años. Un día, Fernando despidió a 2 de los trabajadores de la granja. No los necesitamos, anunció durante la cena. Alba puede hacer su trabajo. Así ahorraremos dinero. Lo miré atónita. Ya estoy haciendo demasiado, dije. Harás lo que yo te diga, respondió Fernando. Mi madre no dijo nada, solo comió su cena, evitando mirarme. Clara también estaba allí. Ella no tenía que trabajar en la granja. Iba a la escuela todos los días, jugaba con sus amigos, vivía como una niña normal. La envidiaba, pero al mismo tiempo no quería que pasara por lo que yo estaba viviendo. Las cosas empeoraron después de que Fernando despidiera a esos trabajadores. Yo estaba haciendo el trabajo de 3 personas. Me levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta las 10 de la noche. Mi cuerpo dolía constantemente. Me rezagaba aún más en la escuela. Me sentía atrapada,
como si nunca fuera a escapar. Entonces, una noche, cuando tenía 16 años, tomé una decisión. Estaba en mi habitación, mirando mis manos. Estaban ásperas, llenas de cicatrices. No parecían las manos de una adolescente, sino las de un agricultor viejo. Tomé mi móvil y llamé a mi abuela, la madre de mi padre. No había hablado mucho con ella desde que mi padre murió. Mi madre había desalentado el contacto con ella. Abuela, dije cuando contestó, soy Alba. Alba, cariño, ¿cómo estás? Respondió, sonando feliz de oírme. Y entonces me eché a llorar. Le conté todo, el trabajo, las clases perdidas, los callos, el agotamiento. Estaré ahí mañana, dijo mi abuela con voz firme. No te preocupes. Al día siguiente, mi abuela llegó a la granja. Bajó de su coche con una expresión más furiosa de lo que jamás la había visto. Mi madre y Fernando salieron a recibirla. ¿Qué haces aquí? Preguntó mi madre. Vengo por Alba, dijo mi abuela. Se viene a vivir conmigo. No va a ninguna parte, dijo Fernando. Sí que va, respondió mi abuela. La habéis estado explotando, haciéndola trabajar como esclava. Mira sus manos. Tomó mis manos y las levantó. Mi madre apartó la mirada. Si no la dejas venir conmigo ahora mismo, continuó mi abuela, llamaré a los servicios sociales. Les contaré todo. Cómo la hacéis trabajar todo el día, cómo no la dejáis ir a la escuela, cómo la habéis estado maltratando. ¿Y sabes qué? Se llevarán a tus 2 hijas. El rostro de mi madre palideció. Está bien, dijo. Llévatela. Estamos cansados de ella, de su actitud. Nos alegrará librarnos de ella. Esas palabras dolieron, pero no me importó. Me iba de allí. Corrí a mi habitación y empaqué mis cosas. No tenía mucho, solo algo de ropa y algunos objetos personales. Clara me miraba mientras empacaba. Parecía asustada. ¿A dónde vas? Preguntó. Me voy a vivir con la abuela, dije. ¿Puedo ir contigo? Preguntó. La miré. Una parte de mí quería decir que sí, pero solo tenía 9 años. Fernando y mi madre la trataban bien. Ella tenía una vida normal allí. Estarás bien, le dije. Te lo prometo. La abracé y me fui con mi abuela. Unos meses después, mi abuela me adoptó oficialmente. Mi madre ni siquiera se presentó en el juzgado, solo firmó los papeles renunciando a sus derechos parentales. Me mudé a la ciudad con mi abuela, a un piso en el centro de Toledo. Empecé en un nuevo instituto, hice amigos nuevos y por primera vez en años tuve una vida normal. Mis manos sanaron lentamente. Los callos desaparecieron. Volví a sentirme yo misma. Pasaron los años. Terminé el instituto con buenas notas y entré en una universidad decente. Estudié mucho y construí una vida propia. Cuando cumplí 23 años, me gradué y conseguí un trabajo. Me mudé del piso de mi abuela y alquilé mi propio apartamento. Por fin era independiente. Seguía visitando a mi abuela regularmente. Ella había estado ahí cuando nadie más lo estuvo. Le debía todo. Durante todos esos años apenas tuve contacto con mi madre o Clara. No nos veíamos. A veces hablábamos por teléfono, pero era raro, tal vez 1 o 2 veces al año. Siempre le preguntaba a Clara cómo estaba. Ella siempre respondía lo mismo. Estoy bien, todo va bien, sin quejas. Yo le creía. Pensaba que vivía una vida normal, que no había tenido que trabajar en la granja como yo. Al menos, eso era lo que creía. Entonces, un día mi abuela me llamó. Sonaba alterada. Alba, ¿puedes venir? Preguntó. Necesito enseñarte algo. Fui a su casa de inmediato. Cuando llegué, estaba sentada en la mesa de la cocina con una carta y algunas fotos esparcidas frente a ella. ¿Qué es esto? Pregunté. Una carta de tu madre, dijo mi abuela con voz fría. Tomé la carta y la leí. Mi madre alardeaba. Escribía sobre cómo habían renovado completamente la granja hacía un par de años, cómo habían comprado maquinaria nueva, un tractor nuevo, todo tipo de equipos caros, cómo todo les iba de maravilla. Incluso escribió que yo me había perdido una vida maravillosa al irme. En el sobre también había fotos de la granja. Se veía bonita, edificios nuevos, pintura fresca, equipos modernos. También había fotos de Clara.
Ahora tenía 16 años. Había crecido tanto. Apenas se parecía a la niña que recordaba. Ha cambiado mucho, dije. No la reconocería en la calle. Mi abuela no dijo nada. Miraba las fotos con una expresión extraña. ¿Qué pasa?, pregunté. Mira sus manos, dijo mi abuela, señalando una de las fotos. Miré. Clara estaba frente al establo, sonriendo, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué tiene en sus manos?, pregunté. Mira todas las fotos, dijo mi abuela. Las extendí sobre la mesa. En cada una, Clara tenía los brazos cruzados en la misma posición. Entonces lo recordé. Cuando éramos pequeñas, mi abuela nos había enseñado una señal secreta. Si una de nosotras estaba en problemas o se sentía en peligro, cruzábamos los brazos sobre el pecho. Era nuestro código para pedir ayuda. Mi madre nunca lo supo. Era algo solo entre Clara, mi abuela y yo. Lo había olvidado por completo. Habían pasado muchos años, pero Clara no lo había olvidado. Está pidiendo ayuda, dije. Mi abuela asintió. Creo que está en peligro. No perdimos tiempo. Ese mismo día, mi abuela y yo contratamos a un detective privado, Ricardo, especializado en casos como este. Unas semanas después nos llamó con sus hallazgos. Mi abuela puso el altavoz para que yo también pudiera escuchar. Tu nieta está siendo explotada, dijo Ricardo. Trabaja en la granja todos los días, muchas horas, trabajos pesados, igual que hicieron contigo, Alba. Se me hizo un nudo en el estómago. Tengo pruebas en video, continuó Ricardo. Grabé a su padrastro gritándole, diciéndole que tiene que trabajar más, que no comerá ni dormirá hasta que termine todas sus tareas. Envíanos todo, dijo mi abuela. Ricardo nos mandó los vídeos por correo. Los vi en el portátil de mi abuela y me sentí enferma. Ahí estaba Clara, mi hermanita, cargando equipos pesados, alimentando animales, trabajando en los campos. Se veía agotada. En un video, Fernando le gritaba, «Eres demasiado lenta, trabaja más rápido, no comes hasta que termines, no duermes hasta que todo esté listo». Clara solo asentía y seguía trabajando. Parecía derrotada. «Hay más», dijo Ricardo por teléfono. Cuando Clara cumplió 15 años, la sacaron del instituto. La pusieron en educación a distancia, pero en realidad no estudia. Trabaja en la granja todo el día. Solo hace algo relacionado con la escuela cuando un profesor viene a hacerle exámenes. ¿Qué profesor?, preguntó mi abuela. El hermano de Fernando, dijo Ricardo. Es maestro en un colegio local. Viene a la granja, pero no evalúa los conocimientos de Clara. Solo le pone notas aprobatorias sin hacerle hacer el trabajo. Está encubriendo a Fernando, dije. Exacto, respondió Ricardo. Y hay una cosa más. Fernando despidió a 2 trabajadores hace un año. Ahora Clara hace todo su trabajo sola. Está haciendo el trabajo de 2 hombres adultos, desde la mañana hasta la noche. Sentí una furia creciendo dentro de mí. Esto era exactamente lo que me había pasado a mí, y ahora le estaba pasando a Clara. Tenemos que sacarla de allí, dije. Lo haremos, dijo mi abuela con voz firme, y esta vez no voy a pedir permiso. 2 semanas después, era el Día de Acción de Gracias, que en nuestra familia celebrábamos como una reunión familiar. Mi abuela y yo fuimos a la granja sin avisar. Fernando abrió la puerta. Cuando nos vio, su rostro se enrojeció. ¿Qué hacéis aquí? Nadie os invitó. Fuera de mi propiedad, dijo. Mi madre apareció detrás de él. Tenéis que iros ahora mismo, dijo. No sin Clara, respondí. No va a ninguna parte, dijo mi madre. Esta es su casa. Mi abuela sacó su móvil. Tengo algo que enseñaros. Reprodujo un vídeo, uno en el que Fernando gritaba a Clara, diciéndole que no comería ni dormiría hasta terminar su trabajo. Fernando y mi madre palidecieron. Tengo horas de grabaciones, dijo mi abuela. Vídeos de Clara trabajando como esclava, vídeos de vosotros maltratándola. También tengo pruebas de vuestras actividades ilegales. Explotación de menores, explotación de trabajadores inmigrantes, falsificación de registros escolares por parte de un profesor. ¿Queréis que lo envíe todo a los servicios sociales, a la policía y a los medios?
Vuestra granja será clausurada. Los dos iréis a la cárcel. ¿Es eso lo que queréis? Mi madre y Fernando se miraron. Sabían que mi abuela no estaba de farol. Está bien, dijo mi madre finalmente. Llévatela. No la necesitamos. Fui al interior y encontré a Clara en su habitación, sentada en la cama, con cara de miedo. Alba, dijo, sorprendida de verme. Nos vamos, dije. Vienes con nosotras. Empaca tus cosas ahora. Ella tomó una bolsa y empezó a meter ropa con manos temblorosas. Llevamos a Clara a casa de mi abuela. Durante los primeros días apenas habló. Se quedaba en su cuarto, mirando al vacío. Estaba en shock. Yo había visto esa mirada antes, en el espejo, años atrás, cuando escapé de la granja. Después de una semana, Clara empezó a abrirse. Estábamos en el salón, las tres solas, cuando empezó a hablar. Mamá me dijo que me odiabas, dijo en voz baja. Dijo que me abandonaste, que te fuiste con la abuela y que no querías volver a verme. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso no es verdad. Nunca te abandonaría, le dije. Clara empezó a llorar. Pensé que no me querías, pensé que estaba sola. La abracé. Ella lloró en mi hombro durante mucho tiempo. No quiero volver, dijo. Quiero quedarme aquí. Quiero volver al instituto, al de verdad, no a esa educación a distancia falsa. Te quedas, dijo mi abuela. Nunca volverás allí. La semana siguiente, mi abuela matriculó a Clara en un instituto. También le conseguí una terapeuta especializada en ayudar a menores que han sufrido abusos. Clara necesitaba ayuda para procesar todo lo que le había pasado, el trabajo, el aislamiento, las mentiras que mi madre le había dicho. Mientras Clara se adaptaba, mi abuela fue al juzgado. Solicitó la custodia y la terminación de los derechos parentales de mi madre y Fernando. El juicio se fijó para 2 meses después. Cuando llegó el día del juicio, mi abuela, Clara y yo asistimos. Mi madre y Fernando estaban allí con su abogado. El juez escuchó todo. Mi abuela presentó las pruebas recopiladas por Ricardo, los videos de Fernando gritándole a Clara, los videos de ella trabajando largas horas, la prueba de que la habían sacado del colegio ilegalmente. También hubo testimonios sobre el hermano de Fernando, el profesor que falsificaba los registros escolares de Clara. Mi madre y Fernando intentaron defenderse. Dijeron que Clara solo estaba ayudando en la granja, que ella quería la educación a distancia, pero las pruebas eran abrumadoras. El juez vio a través de sus mentiras. Concedo la custodia total a Carmen Torres, dijo el juez. Y termino los derechos parentales de Laura y Fernando Gómez. Esto es claramente explotación y abuso infantil. Mi madre empezó a llorar. Fernando se quedó sentado, furioso. Pero el juicio no terminó ahí. La historia se convirtió en noticia. Los medios locales la cubrieron. De repente, todo el pueblo sabía lo que había pasado. La historia del hermano de Fernando, el profesor, se extendió rápidamente. La gente estaba indignada porque había falsificado registros escolares para encubrir abusos. El consejo escolar celebró una reunión de emergencia. Lo despidieron de inmediato y perdió su licencia de enseñanza. La historia también reveló que Fernando y mi madre habían estado explotando a trabajadores inmigrantes en la granja, pagándoles salarios ínfimos y tratándolos mal. Y, por supuesto, todos se enteraron de cómo habían explotado a Clara y a mí, utilizando trabajo infantil y privándonos de una educación adecuada. La comunidad se volvió contra ellos. Todas las tiendas que compraban productos de su granja dejaron de hacerlo. Nadie quería asociarse con personas que maltrataban a menores. No podían encontrar trabajadores. Nadie quería trabajar para ellos después del juicio. En pocas semanas, su granja empezó a desmoronarse. No podían mantener el ritmo de trabajo ni vender sus productos. Perdían dinero rápidamente. 6 meses después del juicio, mi abuela escuchó noticias a través de sus amigos en el pueblo. Fernando había huido con otra mujer, una vendedora de una de las tiendas donde vendía los productos de la granja. Al parecer, había tenido una aventura con ella durante años.
Cuando la granja empezó a fallar, tomó todo el dinero de sus cuentas bancarias conjuntas y se fue. También se llevó joyas, aparatos electrónicos, cualquier cosa de valor. Dejó la casa vacía y desapareció con su amante. Mi madre se quedó sin nada, sin marido, sin dinero, sin negocio. No podía mantener la granja. Tuvo que venderla y como todos sabían lo que había pasado, nadie quiso pagar un precio justo. La vendió por casi nada. Tras vender la granja, mi madre se mudó a las afueras de Toledo. Compró un pequeño estudio con el poco dinero que le quedó. Consiguió un trabajo como cajera en un supermercado, con el salario mínimo. La mujer, que una vez presumió de su granja renovada y su maquinaria nueva, ahora apenas llegaba a fin de mes. Mi abuela se enteró de todo esto a través de sus amigos. La gente adora los cotilleos, y la caída de mi madre fue una gran noticia. Pasados unos meses, mi madre empezó a intentar contactarnos. Llamó varias veces a casa de mi abuela. La primera vez, mi abuela contestó: «Quiero hablar con mis hijas», dijo mi madre. «No», respondió mi abuela, «no tienes derecho a hablar con ellas». «Por favor», insistió mi madre, «cometí errores. Quiero disculparme». «No cometiste errores», dijo mi abuela. «Tomaste decisiones. Elegiste a Fernando antes que a tus hijas. Elegiste el dinero antes que la familia. No puedes volver ahora, que todo se derrumbó». Colgó. Mi madre intentó llamar varias veces más. Mi abuela nunca respondió. Un día, mi madre se presentó en casa de mi abuela. Tocó el timbre y mi abuela abrió la puerta. Yo estaba allí de visita. Observé desde el salón mientras mi abuela bloqueaba la entrada. «Solo quiero hablar con ellas», dijo mi madre. «Por favor, soy su madre». «Dejaste de ser su madre cuando las cambiaste por ese hombre», dijo mi abuela. «Ahora que te dejó, de repente quieres recuperar a tu familia. No funciona así». «Lo siento», dijo mi madre, llorando. «Sé que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad». «Mis nietas no necesitan una madre que solo las quiere cuando no tiene a nadie más», dijo mi abuela. «Tuviste tu oportunidad, hiciste tu elección. Ahora vive con ella». Cerró la puerta en su cara. No sentí nada al verlo. Ni tristeza, ni culpa, solo un vacío donde antes estaban mis sentimientos por mi madre. La vida siguió adelante. Clara se adaptó a su nueva rutina. Iba al instituto todos los días, hizo amigos, se unió a clubes. Por fin vivía como una adolescente normal. La terapia ayudó. Poco a poco empezó a sanar de todo lo que le había pasado. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Sonreía más. Parecía más ligera. Seguía viviendo con mi abuela. Su casa se convirtió en su verdadero hogar, el lugar donde se sentía segura. Yo seguí involucrada en la vida de Clara tanto como pude. Aunque tenía mi propio apartamento y mi trabajo, me aseguraba de estar ahí para ella. La llamaba varias veces a la semana para saber cómo estaba, preguntar por el instituto, sus amigos, cómo se sentía. También ayudaba económicamente. Sabía que mi abuela hacía lo que podía. Pero criar a una adolescente no era barato. Material escolar, ropa, actividades, todo sumaba. Enviaba dinero cuando podía, pagaba las sesiones de terapia de Clara, le compraba ropa nueva cuando la necesitaba, ayudaba con los gastos escolares. Cada domingo iba a casa de mi abuela a cenar. Se convirtió en nuestra tradición. Solo nosotras tres, sentadas alrededor de la mesa, comiendo y hablando. Esas cenas lo eran todo para mí. Me recordaban que tenía una familia de verdad, no la falsa que había tenido con mi madre y Fernando, sino una construida sobre amor y apoyo. Clara iba bien en el instituto. Sus notas eran buenas, tomaba cursos preparatorios para la universidad, estudiaba mucho, planeaba su futuro. «Quiero ir a la universidad», me dijo un domingo. «Quiero estudiar algo útil, quizás empresariales o enfermería». «Puedes hacer lo que quieras», le dije. «Eres lo bastante lista». A veces pensaba en mi madre, en cómo podrían haber sido las cosas si hubiera tomado decisiones diferentes. Podría habernos protegido, podría haberse enfrentado a Fernando, podría haber elegido a sus hijas antes que a un hombre que no la merecía. Pero no lo hizo.
y ahora estaba sola. De vez en cuando oía noticias sobre ella a través de los amigos de mi abuela, de la gente que aún vivía en ese pueblo. Seguía trabajando como cajera, viviendo en ese pequeño estudio, luchando para pagar sus facturas. Intentó contactarnos unas veces más, con una tarjeta de cumpleaños para Clara, una felicitación de Navidad para mí, siempre con una nota diciendo que lo sentía y que quería reconectar. Nunca respondimos. Mi abuela tiraba las tarjetas. No tiene derecho a ser parte de nuestras vidas, decía. Y yo estaba de acuerdo. Algunas cosas no se podían perdonar. Algunas traiciones eran demasiado profundas. Clara también estaba de acuerdo con nosotras. Nunca expresó deseo de ver a nuestra madre. Ya no es mi madre, dijo una vez. La abuela es más madre para mí de lo que ella nunca fue. Con el tiempo, mi vida mejoró aún más. Me ascendieron en el trabajo. Ganaba buen dinero. Construía una carrera de la que estaba orgullosa. Empecé a salir con alguien, un chico bueno que me trataba bien. Llevábamos unos 6 meses juntos y todo iba genial. Por fin había construido la vida que quería, la que soñaba cuando tenía 16 años y estaba atrapada en esa granja. Clara también estaba construyendo su vida. Ahora tenía 17 años y estaba solicitando ingreso en universidades. Tenía buenos resultados en los exámenes y notas sólidas. Estaba segura de que entraría en un buen lugar. Mi abuela envejecía, pero seguía sana y lúcida. Continuaba cuidando de Clara, haciendo las cenas de los domingos, manteniendo nuestra familia unida. Las tres éramos felices, realmente felices. A veces pensaba en lo que mi madre escribió en esa carta hace años, sobre cómo me había perdido una vida maravillosa al dejar la granja. Qué equivocada estaba. La granja no era maravillosa, era una prisión. La vida maravillosa era la que tenía ahora, un buen trabajo, un bonito apartamento, personas que me querían, libertad para tomar mis propias decisiones, tiempo para disfrutar de las cosas que me gustaban. Clara también lo tenía ahora, amigos, aficiones, sueños para el futuro. Tenía la oportunidad de convertirse en quien quisiera ser. Eso era lo que nos faltaba en la granja. No el dinero ni los equipos caros, sino la libertad, la posibilidad de ser nosotras mismas. Fernando nos lo había quitado, y mi madre se lo permitió, pero lo recuperamos. Un domingo estábamos sentadas en la mesa de mi abuela después de la cena. Clara hablaba de una universidad que quería visitar. Dicen que tiene un programa de empresariales muy bueno, dijo. Creo que me gustaría estar allí. Podemos ir a visitarla el próximo mes, dijo mi abuela. Haremos un viaje de fin de semana. Yo también iré, dije. Será un viaje de chicas. Clara sonrió. Suena perfecto. Miré alrededor de la mesa a mi verdadera familia. Mi abuela, que nos había salvado a las dos. Mi hermana, que había sobrevivido a tanto. Esto era lo que debía ser una familia. Personas que se apoyan, que están presentes cuando las cosas se ponen difíciles, que se eligen una y otra vez. Mi madre nunca lo entendió. Pensaba que la familia era obligación y control, hacer que las personas hicieran lo que querías. Pero la verdadera familia era amor, y de eso teníamos de sobra. Habíamos pasado por cosas terribles, pero salimos adelante, más fuertes, más sabias, más agradecidas por las cosas buenas que teníamos. Mi madre estaba ya afuera, sola en su pequeño estudio. Tal vez se arrepentía de sus decisiones. Tal vez no. Ya no importaba. Su vida era suya ahora, y nuestras vidas eran nuestras, y nos iba bastante bien sin ella.